Bueno, y también un túnel y también de otra manera, y también en el Báltico, aunque seguramente lo de Noruega es en el Mar del Norte ya más directamente, cerca Sí. del Báltico, pero no Báltico ya, pero hay un túnel que sumergido para carretera y ferrocarril que si se hiciera o se está haciendo, Sí. será el más largo del mundo, ¿no? Entre Alemania y El Dinamarca. más largo de la modalidad de túnel sumergido, ¿vale? Que es, Claro. digamos, es un túnel que no se hace el túnel debajo del fondo del mar, como por ejemplo el Canal de la Mancha, Ya. sino que es un túnel prefabricado, digamos, o sea, son módulos O sea, que de se apoya en el fondo del mar. Se apoya en el fondo del mar. Ok. Y entonces lo que ya se han colocado el primer módulo, digamos, ya están poniendo los Muy primeros interesante. Claro, es módulos, más ¿no? fácil hacer eso en principio. Claro, el Báltico es un mar, recuerden ustedes, bastante somero, que tiene poca altura de agua encima. Sí, a ver, aquí el tema es que tienen que hacer una preparación del lecho marino. Lógicamente, para que claro. esté liso y tal. Pero una vez así, lo que se hace es ir colocando una estructura hueca de hormigón armado que cada pieza, digamos, tiene 217 metros de longitud, pesa 73.500 toneladas. Perdón, repita. 73.500 toneladas de peso cada pieza, de 217 metros Qué barbaridad. de longitud. Y hay que ir colocándolas de una en una, pues para que vayan alineándose. Luego supongo que tendrán Y que empalmen bien, una operación claro. de empalme Es delicadita. que sea buena. Y ya te digo, pues esto tendrán que hacerlo con 79 piezas de estas de 217 metros. Y luego pues ir, como decíamos, encajándolas perfectamente para que eso sea completamente estanco. Y una vez ya colocadas todas las piezas, pues ya tienes el túnel. O sea que cada metro de túnel pesa como 3.500 toneladas, perdón. 3.500 toneladas como cada metro de túnel. Claro, es vía de tren, ferrocarril, o sea, es vía de tren. Debe ser muy ancho, y claro. autopista, efectivamente. ¿Tiene usted dimensiones? 4 carriles de autopista y 2 vías ferroviarias electrificadas, ¿vale? Entonces, eso es lo que tiene cada pieza. Claro, ¿no? o sea, tiene más de 25 o 30 metros el túnel de ancho, ¿no? Seguramente sí, claro, porque tienen que caber, pues eso, 4 carriles más su arcén. 4 carriles, claro, son 14 metros, más su arcén tal, 18, 20, más los dos ida y vuelta del ferrocarril. Eso es. Pues que no, otros 10, 15. Son piezas inmensas, ¿eh? Claro, son piezas muy grandes, claro. Se construyen en tierra, se llevan flotando hasta el lugar y allí se sumergen. Sí, ahí se sumergen. Y bueno, si hacen bien los cálculos y las ponen todas en su sitio, pues supongo que al final, hay que tener puntería, ¿verdad? Al final podrán pasar por ahí, pues para unir, como decíamos, Alemania y Dinamarca, ¿no? O sea que... Por cierto, Alemania también, después lo hemos criticado aquí muchas veces, hemos dicho la verdad, que es que el ferrocarril alemán era del siglo pasado, no era un ferrocarril del siglo XXI, ni estaba a la altura de las expectativas que genera un país que en principio es la primera economía europea y la primera potencia tecnológica europea. Y ahora parece que lo han asumido y le echan el resto. Sí, efectivamente, y además fíjate que es una, digamos, forma de entender la renovación de la infraestructura, que no es ir poniendo parches o ir arreglando tramitos o ir tal. Se han puesto alemanes al respecto, ¿no? Sí, porque yo creo que, claro, el deterioro que han detectado es tan grande, pues que como lo que hemos comentado muchas veces, que cuando no se hace el mantenimiento hay un momento en el que... Claro, colapsan las cosas. El mantenimiento no vale y entonces lo que han hecho es una planificación de aquí a varios años que va a tener inversiones hasta 2036 superiores a los 100.000 millones de euros, que es un dinero. Se dice pronto. Y con eso lo que van es, digamos, a intervenir... Perdón, 100.000 millones en total. En total, vale. hasta 2036.
Lo que van a hacer es, digamos, intervenir la red ferroviaria con una lógica pues, de reconstrucción industrial, de volver a hacerla nueva. No es un mantenimiento al uso. Es una gran renovación. Efectivamente, y además se va a hacer, digamos, cerrando tramos y renovándolos de forma íntegra para recuperar pues esa estabilidad de la red, esa fiabilidad, esa puntualidad que la red ferroviaria alemana pues había perdido, ¿no? Bueno, puntualidad y modernidad, ¿no? Sí, porque modernidad. No podía ir, seguro que no podía ir el ferrocarril a 300 kilómetros por hora. No, seguramente no. Y además, bueno, yo no sé si esto, porque el ferrocarril alemán es sobre todo también mucho para el transporte, no es únicamente un ferrocarril. Mercancías, quiere decir, sí. Claro, es un país plano. Hay que pensar que Alemania, comparado con España, es un país plano donde el ferrocarril tiene mucho sentido. O sea, que lo que no tiene sentido es que hayan dejado que se degrade un medio de transporte que está perfectamente adaptado a la geografía alemana, ¿no? Sí. Lo que se está haciendo, pues ya te digo, mira, por ejemplo, hicieron en 2024 una prueba piloto de cómo iba a ser todo esto y hicieron un cierre de 5 meses en un corredor entre Frankfurt y Mannheim, que son 70 kilómetros, y estuvo, pues como te digo, 5 meses sin ferrocarril. Y a los 5 meses, pues lo que tenían era un ferrocarril en condiciones nuevo y que todo iba bien. Se actuó en esa obra sobre más de un centenar de kilómetros de vía, 150 desvíos, cambio de catenaria, remodelación de estaciones, nuevos sistemas de seguridad. Y a partir de ahí, que vieron que eso se podía hacer, que se planificaban bien desvíos y planificaban bien formas de, bueno, absorber esos tráficos durante esos 5 meses por vías alternativas. Claro, había que hacer cosas, claro. Pues es la forma en la que están trabajando en ello. Ahora van por el Hamburgo-Berlín, pero en fin, que te quiero decir que al final van a modernizar pues toda la red de la Deutsche Bahn. De tramo en tramo, claro. Que es una red muy grande y bastante mallada y que funciona mal y que va a empezar a funcionar bien. Como les decíamos, es un país plano y es un sistema de ciudades. Si ustedes vean el plano de Alemania, es un gran sistema de ciudades, y lo digo por lo que ha dicho don Diego, que es interesante, que es un sistema mallado, pues un sistema que no es radiocéntrico, sino que es una cuadrícula, por decirlo de alguna forma, que conecta todas esas ciudades, que son ciudades con capacidades industriales complementarias, pues uniéndolas entre sí.